Muy bienvenidos, amigos televidentes. En la reciente Feria del Libro, una de las figuras más destacadas fue sin duda la autora cochabambina Gaby Vallejo. Ella es novelista, ensayista, autora de Hijo de Opa, que fue llevada al cine con el nombre de Los Hermanos Cartagena. También entre sus libros figuran Encuentra tu ángel y tu demonio y Los vulnerables. Gaby además es una incansable promotora de la lectura. Ha creado varias bibliotecas infantiles, ha viajado extensamente por el mundo, invitada, ha sido presidenta del Pen Club y es una figura sumamente conocida en Bolivia y en el resto de América. Vamos a ofrecer dos videos de ella, uno que ha hecho la Fundación Patiño, que refleja su vida y su obra. Y aprovechamos para felicitarla, espero que esté viendo el programa y desearle muchos éxitos en el futuro. Bueno, mis papás fueron de Tarata y por eso que mucha gente me vincula con Tarata y yo estoy muy contenta de esa vinculación. Mi infancia la he pasado en Tarata y en Mamanaca, una población muy cercana a Tarata donde mis padres tenían una casa. Toda mi infancia ha estado vinculada a este pueblo. Eso es lo que me permite presentarme siempre como tarateña, y los tarateños también me han incluido como si fuese en verdad que hubieran nacido allá, pero soy cochabambina. Yo creo que dos situaciones han marcado mi infancia fuertemente, dos situaciones contrarias y que son muy importantes en la vida del ser humano: el amor y la muerte. Como a los 5 años conocí en Mamanaca a un señor que me impresionó tanto. Era un carril de esos que se llamaban manilla, que iban de pueblito en pueblito por las rieles. Sobre ese carril, todo el carril estaba lleno de chillamis, con motes de haba, con choclos, quesos, yahua, en fin, papas cocidas, y la gente comía alrededor. De pronto, este señor se para y empieza a declamar con una energía, una belleza, de una voz tan intensa, tan nueva y además en quechua. Yo me quedé totalmente impresionada. Era además un señor que se llamaba, parecía D'Artagnan, con rulitos, muy guapo, muy grande. Toda aquella presencia mágica de su voz y de sus poemas en quechua, y además era muy aplaudido, me dejó completamente embriagada, diríamos así, de algo nuevo: la poesía, la voz humana y un hombre bello. Otro sentimiento contrario que descubrí en la infancia, a los 8 años, fue la invasión
de los ucureños a la casa donde yo y mi familia vivíamos. Era la época del 52, de la época de la revolución. Quedan más de 3.000 cruces como centinelas del espíritu boliviano. Sabíamos nosotros que eso estaba sucediendo en el Valle Alto. Y pues los vi entrar, llegar desde los maizales en una cantidad increíble, como hormigas, gritando además, y en quechua, con sus pututos. Pero nosotros éramos solamente mi madre y dos hermanitos, dos hermanos míos, y no nos hicieron nada, pero dijeron, vamos a volver en quechua, ¿no? A la mañana siguiente habíamos decidido venir como sea a Cochabamba. Y recuerdo bien que habían trenes de ida y vuelta, que los mayores de las familias se habían puesto en la ruta del tren sobre las rieles para pedir que nos recogiera. Es un sentimiento contrario al amor, es un sentimiento duro que golpea enormemente al ser humano, y cuando uno es niña realmente ese sentimiento es devastador, ¿no? Y creo que eso me ha servido mucho para mantener después esa tónica de la muerte en muchas de mis producciones. Siempre me dicen, ¿por qué se mueren tus protagonistas? ¿O por qué es tan duro a veces lo que escribes con relación a la muerte? Y yo creo que todas esas impresiones dadas a una niña sensible tienen esa fuerza, esa permanencia posteriormente. Yo creo que nací siempre de algún modo para ser artista. Me gustaba pintar, me gustaba tocar charango, me gustaba la poesía, la literatura. Y bueno, opté por la literatura. Entonces estudié aquí en la Normal Católica. Casi inmediatamente de egresar conseguí una beca a Colombia por un año. Y era una beca lindísima porque te pagaban absolutamente todo, desde pasajes, libros, estadía, médico, todo. Y fue bellísimo porque me conocí Colombia entera. Y esa pasión por viajar me dura hasta ahora. En Bolivia, después de la muerte de Che Guevara, se produjo una época de fortalecimiento o reconstrucción de los cabos sueltos que quedaron de personas que querían reorganizar la guerrilla. Entonces esta guerrilla fue en las ciudades y se iban formando focos de jóvenes políticos del Ejército de Liberación Nacional. Yo trabajaba por entonces en un colegio que se llamaba Mejillones. Era un colegio revolucionario donde había agentes del Ejército de Liberación. Y entonces yo estaba muy atenta, oliendo, sintiendo y viviendo esa realidad. Un dirigente de los estudiantes desapareció, nunca más se supo. Y entonces escribí Los Vulnerables en plena época de dictaduras. Estaba cargada de mucho sufrimiento, de mucha impresión de la muerte de los jóvenes. Y como Los Vulnerables justamente muestra 5 jóvenes, cada uno con su historia y cada uno con su decisión frente a la política. Y no ganó el premio, sino el segundo, pero fue estupenda la reacción del editor Werner Gutentag. La novela premiada fue El ocaso de Orión del padre Óscar Usín, 11 de la mañana. Llego a la casa y
encuentro un ramo de flores muy grande, blanco, con una tarjetita que decía: Werner Guttentag está dispuesto a publicarle su novela Los Venerables. Estaba yo sorprendida porque ya por la radio se había comunicado de que el ganador era Óscar Uchilla. Siempre quise estudiar psicología, pero psicología no había en Cochabamba. Así que lo que hice fue entrar a la normal, que también es una carrera que he amado mucho, el magisterio. Y entonces ahí me encontré con una gran maestra. Esa gran maestra fue Gaby Vallejo. Yo conocí a Gaby en los años 70, cuando yo estudiaba en la Normal Católica. Ella fue mi docente de literatura latinoamericana. Ella venía de un posgrado en Colombia en literatura latinoamericana y era el momento del boom latinoamericano. Era la época en que se producía en esa línea y ella sabía mucho. Todos mis alumnos conocían Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, José Donoso, en fin, todos los que han sido los grandes escritores del boom, que nunca ha habido par, ¿no? Bueno, quizás se podría dividir la narrativa de Gaby en periodos, ¿no? Un primer periodo, digamos, que iría desde Los Vulnerables, pasando por Hijo de Opa, hasta La sierpe empieza en Cola. Se podría decir que esa narrativa trata de la relación del individuo con el Estado. Se nota mucho la influencia del boom de la novela latinoamericana, en el sentido de que hay superposición de planos temporales y espaciales, ¿no? Y además de que la temática trata en realidad de la realidad boliviana, de la realidad política boliviana. Vivíamos en el clima de terror, el silencio a propósito, para callar las terribles cosas que en voz baja se decía. Entonces, yo creo que eso es lo que otra vez me cargó de adentro para escribir Hijo de Opa. Primeramente, de que se podría decir que Gaby Vallejo inicia una nueva temática en la literatura boliviana, en el sentido de que centra su literatura en el cuerpo de la mujer, especialmente en Hijo de Opa. Tenemos, allá ficcionaliza dos clases de cuerpo, un cuerpo enfermo de una mujer, ¿no? Y luego los cuerpos torturados por la represión política. Para mí fue fundamental encontrar el tema, la muerte, y la muerte tan dura y tan fuerte como ser el asesinato de la OPA por un niño. Y entonces recordé algo que supe en la infancia. Unas cuadras más allá de donde vivía hubo un rumor de que un niño había matado a la sirvienta. Y no sé las razones, nunca supe las razones, pero la efervescencia de la imaginación de un escritor encuentra nexos, lazos, y de pronto ese tema me pareció muy importante para tomarlo como el eje central de mi novela. Oye, Simón, ¿para qué le levantan las polleras a las cholas? Sonso, ¿para qué va a ser, pues? Para tener hijos. Mentira, mentira, mi padre no tiene hijos en la OPA. Sonso, ¿no sabías que el crío de tu casa es tu hermano?
descubre en que su padre está pues abusando sexualmente a la Opa, y eso le revoluciona interiormente, le hace explotar la vida, y a partir de eso la familia se quiebra y simultáneamente el país, porque luego este mismo niño es el mismo personaje que está a cargo de una época de la represión militar. Gaby Vallejo, y no solamente Gaby Vallejo, sino varios de los escritores latinoamericanos incluyen dentro de su narrativa estrategias y técnicas empleadas o que se prestan de la cinematografía. El dedo sobre el gatillo, 13 años después. Pone el dedo en el gatillo para el triunfo del partido. Juan José va a coger un fusil desde que apuntó y no apuntó, desde que la vio cojear como siempre que andaba, desde que tuvo la rabia, desde que oyó su grito. Ahora sus manos tantean el arma sin mirarla. La reconoce igual. Las mismas posibilidades que entonces, alguna persona a quien disparar, y oculto con la espera que escuece desde la ventana. Juega a jugar con el gatillo y con el dedo. La ve. No sé qué problemas hubo en el grupo Ucamau, pero parece que San Ginés estuvo fuera un tiempo, y los que habían sido del grupo Ucamau, a Paolo Agassi, Oscar Soria, Ute Gums, etcétera, pues me buscaron en Portales, yo estaba trabajando allá. Yo quería hacer una película sobre esos años entre la reforma agraria, la revolución del 52 y la época de las dictaduras, 30, 35 años de historia, que quería contarlo a través de la historia de 3 generaciones de mujeres. Empecé a escribir el guión con Oscar Soria, pero lamentablemente Oscar en ese momento estaba ya delicado de salud, entonces se estaba poniendo complicado el proyecto, hasta que alguien me comentó de una novela que es Hijo de Opa, ¿no? Donde de alguna manera tocaban los mismos temas y donde los personajes femeninos eran muy importantes. Leí la novela, me gustó mucho, pensé que en buena medida cumplía con, entre sus personajes, las cosas que contaba, más o menos cumplía con lo que yo quería contar. Pero además de eso me llamó poderosamente la atención el estilo de la novela. La novela es una novela muy fuerte, muy dura. Yo quería hacer justamente una película así, una película dura, una película cuestionadora. Me ha ocurrido algo muy mágico con esa novela, porque yo leía esa novela en una época en que yo estaba muy enferma, con una enfermedad que nunca supe ni yo ni los médicos que era. Pero bueno, después la enfermedad desapareció como llegó y me curé. Pero en esa época yo leía Hijo de Opa y lloraba me angustiaba tremendamente con el personaje Isabel. Isabel está enferma, tiene un cáncer y va a morir. Entonces todo ese proceso que vive Isabel en la novela, para mí era como estar viviendo mi situación de alguna manera, ¿no? Y cómo son las cosas de la vida, que un tiempo después le comunican a Gaby que han encontrado la actriz para hacer Isabel en la novela que se llamaría Los Hermanos Cartagena, y esa actriz era yo. Hermana. Elena se casó con un gringo. Tampoco ella pudo estar para el entierro. Estaba a punto de dar a luz y además viven en Miami. Qué bien. Así están lejos. ¿Por qué dices eso? Yo creo que
sería imperdonable que una escritora que ha vivido con sus propios ojos muchas de las escenas narradas en Hijo de Opa o en La sierpe empieza en cola, en fin, sería imperdonable que, bueno, que no la recupere, ¿no? Si alguna fuerza tiene un escritor, es que vive, es que como deber es contar, es mostrar, es reflejar e incluso sin duda denunciar. Bueno, yo he estudiado aquí en el Liceo Adela Zamudio y según mis compañeras era un payaso. Me subía a la mesa los recreos, imitaba a Cantinflas, imitaba a un turco, a Abdullah Hassan, en fin. Y yo era un bólido de emociones y todas las compañeras delante mío riendo. Pero esa manera de ser así tan rica, tan espontánea cayó por una inadecuada interpretación de un suceso. Por entonces ninguna niña podía ir con un niño o acompañado de un chico. Era terrible. Me hicieron sentir tan mal de la primera emoción de amor que tuve, ni siquiera de amor porque era simplemente una relación de descubrir que había un hombre ahí al otro lado. Y la noche en que me dijeron, eso no, ¿qué va a decir la gente? Una niñita, una señorita, no puede andar acompañado con un varón en la calle. Esa condena, diríamos, a algo que no había una culpa, no había ningún pecado, no había nada terrible, me obligó a escribir. Me imaginé que yo era una avecita con las alas cortadas y que además estaba en una jaula, que aunque fuese de oro, era una jaula. Escribir tenía un poder sobre el que escribe. Eso para mí ha sido el descubrimiento más importante. Y a partir de entonces he escrito muchos años de mi vida juvenil, unos testimonios de cómo uno crece, de cómo uno ama, de cómo uno llora, de cómo uno se siente con ganas de irse del mundo, ¿no? Y ese diario ha durado 6 años enteros. Y es un libraco así, de muchas páginas escritas con tinta morada. ¿Por qué lo digo esto? Porque luego en una obra mía que se llama Tatuaje Mayor, incorporo una anciana que está en su funeral y que ha dejado un libro abierto que es su diario. Y la nieta lo encuentra. Entonces, un escritor no puede estar fuera, su ser no puede estar fuera de su obra. No nos podemos escapar de eso. Los escritores plasmamos algo de nuestro propio ser. Los múltiples personajes que creamos siempre tienen un pedacito de nosotros. Entonces, eso es lo que pasa con Gaby.
El proceso de creación yo creo que es completamente individual. Me parece que cada escritor tiene sus propias estrategias de creación de una obra. Para mí, cada obra ha sido motivada sin duda por una temática distinta, pero el proceso mismo de enfrentarse con la palabra es un proceso complejo en el que aparece en primer lugar la motivación central que ha iniciado la obra. Pero a esto se añade dimensiones íntimas, sobre todo del pasado de uno mismo. Cada persona llegó al escritor con su propia historia. Los parientes son un espacio que genera mucha productividad. Yo he recordado a muchos tíos, primos, abuelos, en fin, que se han disfrazado de personajes durante la creación literaria y claro, aparecen con su historia y nadie las reconoce. Hay muchas modificaciones durante el proceso segundo, el proceso de rearmar, de reconstruir lo que inicialmente fue un borrador. Entonces es un territorio invisible para todos. Nadie más que el escritor es el testigo de cómo ha jugado él mismo con sus personajes, con las personas que conoció, con las palabras que escuchó y con las que ha ido reconstruyendo a lo largo de la creación. Con el tiempo su literatura va cambiando un poco y más bien ya no es el cuerpo de mujer, el cuerpo atormentado por la tortura o el cuerpo violado o el cuerpo vejado de la mujer, que es el cuerpo de ese tiempo. Tampoco es el cuerpo de la mujer reprimido por las represiones sexuales que ha vivido y que le ha cargado una sociedad. Con el tiempo es el cuerpo nuevamente, porque el cuerpo es un tema importante en Gaby, en su novelística, pero es el cuerpo de la mujer que se valora a sí mismo y que se encuentra como un territorio de placer, de descubrimiento, de conocimiento de la mujer. Otra novela se llama Encuentra tu ángel y tu demonio, y como vemos parece también otra vez la dualidad, ángel y demonio. Y yo creo que para amar tenemos todos un ángel y a veces se entremete en el amor. Pero también tenemos un demonio que a veces, y quizá más que el ángel, se entremete en el amor. Y bueno, esta es una novela en la que trato de detenerme en el cuerpo humano, en el cuerpo de la mujer, que es motivo de satisfacciones, de placer. Si bien en Hijo de Opa el cuerpo estaba ficcionalizado simbólicamente, en sus otras novelas, en realidad, la narración misma emana del cuerpo de la mujer, ¿no? Es decir, lo que Gaby está haciendo ya no de forma simbólica, sino más bien de una narración materializada en el cuerpo de la mujer. El lenguaje mismo emana del cuerpo de la mujer, es un lenguaje corporal. Son mujeres guerreras, todas sus mujeres, ¿no? Difícilmente, es poco lo que decía anteriormente, Gaby va a mostrar
una pobre mujer víctima sin ningún recurso, jamás. Ella denuncia, pero al mismo tiempo pone como elemento fundamental el plus que tiene una mujer para luchar en la vida y para lograr ser feliz. O sea, hay algo de lo femenino que ella logra vislumbrar para ponerlo en relieve en función a cómo una mujer no es una débil ni mental, ni física, ni intelectual, ni nada, ¿no? Y es alguien que puede de verdad realizar su vida más allá de cualquier relación y de cualquier situación difícil que le toque vivir. Aunque afortunadamente veo hoy que la aviación boliviana no ha olvidado mi hazaña de que yo había sido la primera mujer aviadora, pero ha olvidado este cuento. Lo publiqué en Alas de Bolivia y ningún maestro lo recuperó. Entonces, ni lo conocen hoy. Tampoco saben cómo peleé con verdaderas garras para inscribirme en la Escuela Civil de Aviación de Bellavista para estudiar pilotaje. Tenía 28 años. Las mujeres apenas podíamos estudiar para ser profesoras y claro, estudié en la Escuela Normal de Lima. Pero tenía mis sueños presos debajo de todos los cuadernos y libros. Algo mayor, más grande me jalaba hacia el cielo, a romper las nubes. Tampoco conocen mis pequeñas historias personales. Nadie sabe cuánto amé y a quién amé. Cartas a un ángel muerto es el dolor de una madre por la pérdida de su hijo. Américo tenía 21 años, alto, hermoso, joven, lleno de vida. Y no sé si fue falta de pericia de los médicos, porque un muchacho sano se me fue velozmente en un mes. Este libro no lo publiqué para que se vendiera. Fue una reacción espontánea cuando íbamos a dar una misa. Quería escribir una tarjeta de recuerdo para los amigos, pero no pude parar. Hasta ahora no puedo. Gracias a este libro sobreviví la orfandad de un hijo. Américo tocaba, como toda mi familia, un instrumento, corno francés. Y como yo había escrito sin parar, sin poder parar aquel dolor que sentí, di a una amiga el trabajo de que lo revisara y el trabajo de que lo viera ortográficamente y la estructura de la obra, porque no podía leer. Era imposible volver a leer ni hasta ahora. Estamos leyendo un libro que se llama La primera Trotamundos. Entonces, desde el momento que partió, cómo llegaron a Hamburgo y de Hamburgo a Venecia, de Venecia a Malta, y un misterio sin resolver. Entonces, toda la ruta y los sucesos más importantes que han pasado en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una reconstrucción de lo que se ha leído, donde cada uno añade los elementos que desea o recupera. Pero no hacemos resúmenes, no hacemos cuestionarios, nada que ver con la escuela. Turuchapitas es una biblioteca
para niños y jóvenes y prácticamente la única biblioteca en Bolivia organizada con muchos programas y con una vida larga. Se fundó en 1991, sin embargo antes ya había un grupo de maestras con las que trabajábamos que se llamaba Taller de Experiencias Pedagógicas. A partir de la fundación empezamos a donar nuestros libros para niños, pero tuvimos mucho apoyo internacional. Tenemos otros libros muy interesantes que, por ejemplo, este que se llama Familias Lectoras. Hemos ido a los cerros llevando libros y dejando libros por 6 meses a los lugares más inaccesibles, realmente hasta, diríamos así, muy peligrosos, de alto riesgo. Pero lo hacíamos siempre en combinación con el sindicato o con la asociación de albañilas en algún caso, o con los dirigentes de un barrio. Este grupo de maestras con Gaby se trepa literalmente a los cerros donde están los barrios marginales de nuestra ciudad, llevando libros, promoviendo la lectura. Bueno, ahora ella tiene la biblioteca Turuchapitas, que es la única biblioteca para niños que hay en Cochabamba. Biblioteca en el verdadero sentido de la palabra, porque ella convoca a niños, trabaja con ellos y con todo el equipo, con todo un grupo de profesoras, además que son especialistas en literatura infantil ya, y que viajan por todo el mundo. Ella tiene la virtud de promocionar la lectura, pero desde los barrios marginales, la cárcel, ella va a todos los rincones y siempre lo logra, siempre es posible hacer eso. Es una gestora cultural nata, Gaby. Y creo que este campo es un campo que debe reconocerle a Gaby el haber sido ella como estudiosa, como sistematizadora, como promotora, la gran pionera de la literatura infantil, como autora también, porque después de Óscar Alfaro y José Enrique Viaña, Gaby, creo que con Juvenal Nina marca época. Estaba trabajando en la Fundación Patiño de hoy, pero que entonces se llamaba Centro Cultural Pedagógico Portales, el Palacio Portales. Y allá estaba trabajando en una biblioteca, en la biblioteca de ahora, pero estaba apoyando a las bibliotecas ambulantes, habíamos fundado una especie de centro de literatura infantil y se me ocurrió hacer una selección de todo lo infantil que había en la biblioteca, porque todo estaba en general. Y el resultado fue que se llenó un estante como con 200 libros para niños de otros países, de autores extranjeros, y para mi sorpresa solamente habían 3 títulos o 3 libros bolivianos. Fue como un golpe existencial, fue ese golpe que me dije yo misma, ¿por qué no voy a escribir un libro para niños? Y entonces empecé a ver, ¿para qué niños? Los niños no de la ciudad, los niños indígenas, los niños de los pueblos, los niños que están más abandonados que todos en el área de la lectura. Y ahí empecé a indagar mucho sobre el mundo de los incas. Quería que un muchachito de hoy entendiera cómo fue fabuloso el imperio incaico y cuántas historias interesantes se podían recuperar de aquella época. Entonces Juvenal se acobarda, tiene ganas de llorar como un niño, pero al ver sus garras duras sobre las rocas, se acuerda de que no es un niño, sino un cóndor, y despega vuelo sin decir nada a Pachacámac. Su sangre le suena en la cabeza como cuando reventaba los cohetes en la fiesta de Tarata. Ya está volando cerca de Cochi y sin más, veloz, de un aletazo le atraviesa Cochi el arco iris.
Guanacaja, Wali Sunakawa. Estas ovejas bien traviesas son. Sarjewa, Taque Lugararu. Se van por todas partes. Taque Sareviajawa, Colipapjama. Y después yo tengo que ir a buscarlas hasta el cerro. Colipatanacanquiwa, Cóndor Malcuja. Y por ahí anda el cóndor Malcu. Dicen. Este pequeño cuento que se llama Huara y el sudor del sol está dentro de un libro mayor que se llama Detrás de los sueños. Pero ya hice una edición especial debido al éxito que ha tenido en otra dimensión del arte, como es el teatro. El grupo paceño Los Cirujas, no sé, de pronto se encontraron con algo que les motivó enormemente. Y un cuento de 10 páginas se transformó, gracias al arte de estos magníficos artistas de teatro, se transformó en una obra de teatro de una duración de 1 hora y media aproximadamente. Sí, lo que siempre les narro, así como una gran anécdota, íbamos caminando en una feria del libro que se hace, bueno, en varios lugares, ¿no? Pero nosotros estábamos esta vez en La Paz, y de repente encuentro el librito y lo leo. Lo leemos, nos enamoramos del cuento porque eran 2 páginas, ¿sí? Aproximadamente 3, y empezamos a darle vueltas a la historia, ¿no? Porque es un cuento tan abrazador, desde el hecho de que sea una pastora aymara, una niña que se sumerge al lago. Una piedrita, bien brillante y bonita allá adentro. Muy mágico y maravilloso el cuento de Gaby Vallejo. Tiene muchas puertas, muchas ventanas, como decimos nosotros, para poder entrar a otros mundos. Es decir, el Huara cae dentro del lago y se encuentra con pececitos que le conducen a un lado. Y eso es maravilloso porque ¿qué más hay en el lago? Podríamos pensar, ¿y qué tal si dicen que los comunarios que ahí antes había una ciudad que se llama Marcapampa, y nos da la oportunidad de abrir otra puerta para encontrarnos con la llegada de los españoles a la América y cómo fue este primer contacto con los indígenas, con el imperio incaico? Considero que esa primera etapa de madre es una persona muy dedicada, primero porque, bueno, tú sabes, cuando uno está con mucha energía, que todavía la tiene, pero en esa temporada seguramente tenía más energía, era una persona que se dedicaba no solamente a la educación y a los hijos, sino también a la producción. No existe sábado, domingo, viernes para ella, ¿no? Si está con una idea, este domingo me levanté y estaba escribiendo, ¿no? Entonces, también te puedes encontrar que cualquier noche tú estás ya sumamente cansado, muy tarde, estás queriendo apagar las luces y sigues escuchando un teclado. Tal vez esa necesidad, y obviamente una persona que produce y que ha sido exitosa tiene más posibilidades de trascender ese éxito a las demás personas. Ella, de hecho, es una mujer que impulsa mucho a la producción de los jóvenes. Mucha gente que escribe hoy en día, muchos de los jóvenes, la aprecian precisamente por eso, ¿no? Y en varias oportunidades me han dicho, gracias a tu mamá me he acercado a la literatura, gracias a tu mamá me he animado a escribir, ¿no? Gracias a ella he podido expresarme o he podido valorar y amar la literatura. Porque Gaby es una gran gestora cultural, con una gran capacidad de tener ideas, por un lado, se podría decir locas, pero genialmente locas. Donde va a construir algo y va a sostener estos proyectos. Entonces, ella es una persona muy reconocida, pero además a nivel internacional. Es una embajadora de la cultura boliviana, más allá de su obra inclusive. Yo la llamo a Gaby alguna vez y no, esta vez está en Tailandia. Ya, vuelve un día de Tailandia, hablamos de algo, te llamo la siguiente semana
pero esa siguiente semana está en la China. Si no está en la China, está en Buenos Aires. Si no está, o sea, Gaby es un habitante del planeta. El mundo está ahí. Y el mundo te golpea o se te acerca. El mundo se te acerca a través de tus sentidos. Y hay que aprender a acercarse a ese mundo, a oírlo, a olerlo, a sentirlo, a vivirlo con todo el cuerpo, con todos los sentidos. Y luego recordar y recordar a los abuelos que están en nuestros genes con sus historias, recordar a los padres, a los amigos. Creo que la palabra es tan invisible. La música se escucha, la pintura se ve, la danza se siente y se ve, la literatura no. ¿Dónde está? En la invisibilidad del que lee y en la invisibilidad del que escribe. Es un encuentro entre dos invisibilidades a través de esa magia que tiene la palabra, de provocar ese encuentro. En verdad, más que otra cosa, lo que yo quiero hacer es agradecer a unos y a otros. En primer término a Dios, porque me permite y me ha permitido vivir hasta esta época en la que me siento muy feliz, muy recibida por mis coterráneos, por los escritores, por los amigos, por los clubes de libro, y me siento verdaderamente recompensada por todo lo que pudo haber sido, no sacrificios, sino horas y horas y horas de escritura en mi vida. Agradezco a Dios que me permite recibir este regalo. Luego, sin duda, no puedo dejar de agradecer a don Pedro Camacho, que es el editor de Bolivia ahora, porque es realmente el editor que está sacando para las ferias de libro y durante las ferias, entre feria y feria de libro, una cantidad inmensa de libros bolivianos. Y cómo no agradecer a don Pedro, que ya ha sacado varios libros míos, y este en especial, que es como tener una fortuna de regalo, porque yo no he hecho más que escribir antes, años y años, y es Willy y es don Pedro quienes se han dedicado a elaborar este libro y lanzarlo ahora. Muchas gracias, don Pedro. Ya se ha dicho que Willy es un investigador, es un estudioso de la literatura escrita por mujeres sobre todo, y que el haber trabajado este volumen ha supuesto muchas horas, mucho tiempo, buscar los textos que han escrito otros, elaborar, es decir, revisarlos, seleccionarlos, de pensar cuáles de ellos pueden tener una circulación académica, cuáles de ellos pueden servir para que se acerquen a su vez a Gaby. Es un trabajo arduo que merece realmente un agradecimiento de mucho peso de mi parte. Y luego, son 29 artículos que tiene el libro, de los cuales los que están presentes en la mesa, los que han hablado sobre mí, son personas que hace mucho tiempo han escrito sus comentarios y Willy los ha leído críticamente y los ha seleccionado para incluirlos en este libro. Así tenemos a Mario Araujo Zubieta, que en el 1974 ya escribió un comentario, que no es el que se publica aquí precisamente, sobre los vulnerables. Entonces, imagínense el recorrido de años que tenemos como amigos y como él como crítico, yo como la escritora sobre la cual desarrolló su texto.
Del mismo modo, Rosalba Guzmán, con esa visión psicoanalítica, con esa visión psicológica, desde teorías lacanianas, ha escrito un trabajo excepcionalmente científico, psicológico. Melida del Carpio, llena de experiencia de vida como artista de cine, que estuvo en Los Hermanos Cartagena. Qué dicha para mí que ella haya sido una de las artistas de cine que estuvo en la película que Paolo Agassi filmó a partir del Hijo de Opa. Y a tenerla aquí como artista de cine, como escritora y como amiga y exalumna, me parece fabuloso. Y luego pues aquí Elena Ferrufino, que tiene una visión bien puntual, bien técnica de las estrategias de interpretación y análisis literario que aprendió en los Estados Unidos y que realmente hizo un excelente trabajo sobre el Hijo de Opa. Miren, cada uno ha trabajado sobre distintos libros, ¿no? Willy sobre los vulnerables, Roberto, un momentito que está en orden, Rosalba sobre la novela Ruta Obligada, Melita sobre Encuentra tu ángel y tu demonio, Elena sobre el libro Hijo de Opa. Pues cada uno de ellos tiene una particularidad, un modo de encontrar la literatura, y los otros 29, de los 29 que no están aquí, me acompañarán con seguridad cuando el libro se presente en Santa Cruz, cuando el libro se presente en La Paz, porque son escritores que radican allá. No sé hasta dónde podré hacer este camino de viaje para estar con los amigos de Estados Unidos, de México, de Chile, de Argentina, que también publicaron sobre mis novelas. Pero bueno, don Pedro dice, estamos en un desafío de llevar el libro a todas partes. Y eso es muy fabuloso para mí. Muchas gracias a los que han participado en este libro. Un homenaje especial y un aplauso especial para los 5, por favor. Roberto Agreda, que me ha descubierto hace poco tiempo que había escrito un libro que se llama En Busca de los Nuestros, que es un libro de críticas literarias, de artículos que saqué mientras Monseñor Quirós dirigía el periódico Presencia Literaria. Entonces son trabajos antiguos, pero que a Roberto le han llamado la atención, según dice él, por la calidad de crítica literaria que hacía y que tendré que hacer porque me ha conminado a que siga escribiendo y publicando los artículos que antes tenía previsto.